Buenas noches. Otro martes nos convoca para hablar de los diferentes temas de la actualidad nacional. Hoy vamos a hablar de tributación, un tema que siempre es importante. Nos quieren pagar impuestos los perros. Ese es un tema que siempre la gente le busca la vuelta, ¿verdad? Y sobre todo la gente se exalta cuando, como por ejemplo hace 2 semanas, la polémica de los gastos del supermercado. Le vamos a preguntar al licenciado de tributación un ratito, vamos a arrancar con él en la entrevista. Después de otra exitosa emisión de la Caja Negra, arrancamos Gustavo Recal la entrevista. Viceministro de Tributación, Oscar Uruguay. ¿Cómo estás, Oscar? Buenas noches, Gustavo. Gracias por la invitación. Placer poder compartir este espacio contigo y también con toda la teleaudiencia. ¿Hace cuántos años sos funcionario de Hacienda? Hace 28 años. 28 años. Empecé como ordenanza Ah, a los 11 años. 11. Me Ah, pues te iba a nombraron. decir, si sos, Sí, sos menor que yo. me nombraron, sí. No, mayor. Eh, Vos tenés. yo tengo 40. Ah, por un año sos 40. mayor. Y entré en el 93. Ah, En julio del 93. Yo tengo la ventaja, bueno, en ese momento mi mamá trabajaba ahí y yo iba a ayudarle a ah, ella. Y ahí es donde su jefa un día me dice, no querés trabajar ah. y yo me ocupaban, la gente me ocupaba y entre ellos se juntaban el Era muy dinero propio de antes. y esa Ah, es la costumbre, ah, ¿verdad? Y después me nombraron ah. y ya empecé a trabajar, trabajaba de tarde, de mañana me iba a la escuela y de tarde me iba al trabajo y salía a las 8 de la noche, ¿Y oficialmente a los cuántos años empezaste a trabajar ahí? a los 11 años No, pero ya nombrado, Dios, y incorporado. nombrado, ¿En serio? a los 11 años me nombraron. O sea que en esa época, Gustavo, la ley laboral recién Ah, empezó en el 93, en ah, diciembre. ah. La ley 213 creo que es el número Sí. de la ley. En julio todavía no estaba vigente si era, no era ilegal, Ah, ¿verdad? Porque recién a los 14 años, a través de esa ley se estableció de que un menor de edad podía trabajar. sí. Pero antes no había, No había eso. había gente que 11, 12 años trabajaba, muchas. O sea que vos tenías 11 años y vos tenías un salario del Ministerio de Hacienda. Mi primer salario fue 199.800 guaraníes ¿Y en te el acordás que 93. hiciste? Viste que dicen siempre hay que darle a la mamá. Sí, y creo que le di a mi mamá porque ella me guardaba. Se estilaba eso Sí, se antes. estilaba eso. Pero, Para la pero ella sí me suerte. administraba, Ah, ¿verdad? Me administraba el dinero. Pero en el 97 empezó a ver la tarjeta de débito. sí. Y ahí ya yo ya administraba. Y Ah, ahí ya usaba todo. ya Ya no le era. daba a mi mamá. Mira, poche. ¿Y en qué departamento empezaste así? Empecé en el Tesoro Público. Ah, Era ordenanza. Me ah. ocupaban de aquí para Pero allá. ese salario era menos del mínimo. Sí, era menos del Ah, mínimo. Porque el horario era menor luego de las 8 horas. Eran 6 horas. Y yo entraba a las 2 de la tarde y salía a ah, las 8 de la noche. ah. Y 28 años de antigüedad. 28 años de antigüedad. Y estuve estos 28 años, 2 años lo que salí del ministerio, me fui comisionado a la Municipalidad de Asunción un Ah. tiempito y después volví ya ¿Con qué intendente? con Mario Ah, Ferreira. ¿cómo fue? Mira. Sí, fue al principio. Ah. Después, cuando me volvieron a ofrecer volver a... Porque siempre fui No, pero técnico. corriste ahí, ¿verdad? Sí, era muy complicado trabajar Ajá. ahí. No era muy fácil. Y las condiciones no eran las mejores, entonces si bien ganaba un poco mejor, volví porque me ofrecieron un cargo muy importante en tributación Ah. justamente ya en el 2018 cuando asume Fabián Domínguez. Sí, como viceministro. Porque Fabián Domínguez, aparte que éramos compañeros de trabajo, también éramos compañeros de facultad. Ah, mira vos. Entonces él me dice, vení acá como director, Ah, ¿verdad? Yo me ofreció el cargo de director de apoyo de administración y finanzas y fui, ¿verdad? Y bueno, pero mi especialidad lo de finanzas públicas, o sea, siempre el tema de ingresos, gastos, claro, financiamiento, claro, claro. siempre estudié eso. Porque la ventaja que tiene Hacienda es que siempre le capacita a los funcionarios. Sí. Hay un esquema que funciona mucho mejor que en otros lugares, ¿verdad? Sí, 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 Banco Ah. Central, Hacienda, habrá Y si hoy Cancillería. hacemos un mapeo, porque tenemos el ministro de Hacienda, tenemos el viceministro de Economía, la Administración y Finanzas, vos que sos de tributación, todos son de la casa. Todos somos la casa. Ah, Creo que este gobierno fue el único que promovió o en este caso nombró a ah, gente de la casa. Inclusive Llamosas, que es hoy el actual ministro, también es de la casa. Realmente es muy importante. ah, Y tenemos una particularidad, por ejemplo, la ministra de Acción Social, o sea, en este caso no es Acción Social, de Gestión Social sí, de la Presidencia, Carmen también sí, empezó como claro, que fue pasante, viceministra. Viviana Casco también, que es ministra de la Secretaría Técnica de Planificación. Mucha gente de Hacienda también va a otros lugares por la especialidad, por el Ah. conocimiento, ¿verdad? Por el aprendizaje y la experiencia, ¿verdad? Y realmente una escuela, el Ministerio de Hacienda. Y yo estoy muy orgulloso porque realmente a mí me dio todo, todo lo que soy se lo debo, Y, porque pagaron mis estudios, o sea, mi claro, maestría, cursos a nivel internacional, todo pagó, ya sea el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo pero a Monetario, través de Hacienda. a través de Ah. Hacienda.
Ah, ¿te especializaste también Sí, sí, afuera? afuera sí, sí. Tengo un posgrado de alianza público-privada en la Universidad de Monterrey de México. Ah, mira un poco. Sí. ¿Y Fabián Domínguez sale de tributación? Bueno, a Fabián Benigno López le dice, bueno, le ofrecen a Ah, Fabián irse como director financiero de Itaipú sí. y no, es un cargo que vos vas a Ah, rechazar, ¿verdad? mejor cargo, Jamás, ¿eh? es el mejor cargo, el mejor pagado a nivel instituciones públicas, ¿verdad? Y en ese momento entiendo que Benigno le pregunta a Fabián, bueno, quién era, y él le pasó, entiendo que le pasó tres nombres, Sí. entre los cuales estuve yo, ¿verdad? Y bueno, y ahí entre los tres, él sugiere mi nombre también, ¿verdad? Y bueno, y al final me prueban una semana Ah. como interino y después ya me quedo como viceministro y bueno, hasta hoy, gracias a Dios, estamos, No es un cargo muy simpático, no, no, porque justamente quería arrancar con eso. Hace 2 semanas comienza la polémica de entrevista aquí, entrevista allá. La gente no se va a poder deducir más el gasto del supermercado, decía la gente. sí, Pues al sí, sí, final, o sea, pero se aclaró, realmente ahí, Gustavo, es muy importante que se pueda aclarar porque hay mucha desinformación, lastimosamente. O hubo mucha desinformación. En ese momento lo que se hablaba era de que parecía que algo nuevo ah, había. Y no había nada nuevo. Desde el 91 siempre, la ley 125 estableció que siempre, mm, cuando estamos hablando de personas que se dedican a actividades sí. de servicios o profesionales, no podían deducir gastos de supermercado. Nunca luego se pudo ah. deducir Porque no hace a la a la actividad. actividad, Ah, ¿verdad? Porque el tema del alimento, por ejemplo, es algo que todos sí. lo van a tener que hacer. Y la naturaleza del impuesto, el IVA, es un impuesto al consumo. Mm, O sea, ¿quién paga el IVA? Todos los que consumimos, ah. ¿verdad? Entonces, es mal, yo puedo entender de que yo puedo deducir un gasto que es inherente al ser humano nomás luego. Pero ahí no se puede dar el caso de que haga también a la actividad, por ejemplo, no sé, un organizador de eventos que tiene un formato unipersonal y la compra de alimentos puede hacer a su actividad. Claro, por eso vuelvo a Ah, decir, en el caso de una unipersonal ah, que tenga una prestación de servicio de esa naturaleza, sí, ah. ahí sí va a poder deducir. Por eso estamos hablando solamente de Pero servicios personales. personales y Ah, profesionales, independientes. Solamente estamos hablando de ah. eso. O Pero no sea, hay servicios personales o profesionales que trabajan con consumo. y bueno, y por eso digo, Ah, la ley lo que dice es que sí, tiene que relación con la actividad con que la vos actividad, realizás, sí puede. vos podés deducir. El resto va a tener que igual pedir la factura. Vos sabés que en los super siguen. ¿Te pasó alguna vez que te fuiste como cliente al super y te dice la cajera, ticket o factura? Sí, sí. ¿Y qué le decís? Porque son Bueno, viceministra. pero ahí hay que entender lo siguiente, Ah, ¿verdad? El secreto de este tema es el dato que tiene el ticket o la ah, factura. Si el ticket tiene el nombre, tiene el número de RUC, tiene el timbrado, tiene el número de factura, ese ticket es válido, ah. Igual. ¿verdad? Es igual, o sea, vale como una Ah, factura, porque es un autoimpresor el que está emitiendo. Ahora, ¿conoces esas máquinas registradoras? Ese sí. tiene el ticket y Ah. está el monto nomás. Claro, Ese ese no te no sirve, sirve. Ah. ese no te Lo sirve. otro. Lo Pues otro sí entonces, te ¿por qué sirve. pregunta ticket o factura a la cajera? Y porque es Ah, una mala costumbre. En realidad ah. lo que te tiene que preguntar es si quieres a tu nombre o sin nombre la Eso factura. lo tiene que decir. Eso es lo que tiene que Y preguntar. pero igual el super carga sin nombre. Puede cargar sin nombre, pero como es autoimpresor directamente el sistema ya controla Ah, lo que está vendiendo. En los supermercados grandes ah, es más fácil controlar porque tiene todo un sistema que nosotros, inclusive la mayoría está en facturación electrónica. ah. Pero en los pequeños es más difícil, ¿verdad? Pero siempre digo, el ticket si tiene todos esos datos que Mm, te mencioné es sirve. válido, Y es después válido. también pasa mucho con las estaciones de servicio, que mucha gente no pide factura porque no se puede deducir Claro, y pero en el después, caso de las estaciones de servicio, Gustavo, es muy importante hacer esa aclaración. No está incluido el IVA, solo paga impuesto selectivo al consumo. ah, Entonces vos pedís la factura, está exento, te dice, no hay montos de IVA dentro del combustible. claro, Entonces, pero sí te sirve para el para el impuesto de IRP, la sí. renta personal, Hablando de eso, exactamente. ¿por qué pagan? ¿Por qué los combustibles tienen grabados impuestos tan altos? Uno porque daña el medio ambiente, Ah, entonces es un poco para también desincentivar la desalentar. utilización, desalentar la utilización de esos productos, esos bienes. Pero se promociona pues mucho un auto eléctrico de acá, Ciudad del Este, 30.000 guaraníes, pero te No, arriesgaría, tenemos un montón de rutas en las que no hay, por ejemplo, forma de... y yo creo que ahí tiene que haber un desarrollo Ah, eléctrico a nivel nacional, una política de ese tipo,
Y yo creo que en algún momento va a Ah, haber, ¿verdad? o sea, También aprovechando, un camino que se arrancó, pero que falta mucho. sí, también, claro, como política, ¿verdad? Política quiere decir Mm, no solamente traer los autos eléctricos, sino que darles las condiciones para poder utilizar, ¿verdad? sí. Que haya lugares donde se pueda cargar, etcétera, etcétera. Ronda de amigos. ¿Te juntás con tus amigos? Sí, sí, De famoso del colegio, de la sí, facultad. sí, sí, de la Y facultad. sale uno y ya está medio entonado y te dice, Nambrena, si los ricos pagan menos impuestos. ¿Cómo le refutas eso? Y que hicimos una reforma tributaria en el Mm, 2019 y en el 2020 entró en vigencia. Fue una reforma muy rápida, mm, pero eso se hizo también gracias a una alianza público-privada en el cual participó el sector privado, especialistas, gremios, representantes de contadores, de abogados, etcétera. Y fue muy importante esa reforma porque hoy mucha gente dice que los ojeros, por ejemplo, no pagan impuestos, sí. pero hoy los ojeros pagan más impuestos, Mm. ¿verdad? Porque le aplicamos no solamente la no devolución del IVA Pero está a el los que, agroexportadores. pero está el que dice que es insuficiente. Bueno, pues esa es Ah, otra ah, discusión, ¿verdad? Que es poco, eso mm, podemos discutir, ¿verdad? La presión tributaria acá en Paraguay es relativamente baja, es mm, 14,9% mm, en ah. relación, y subió Vos eso, sabés porque que antes era 10 nomás. bueno, sacando el campo del agro, hablando en general, sin particularizar, cuando alguien dice la presión tributaria en Paraguay es muy poca, ¿verdad? En número es poco, viceministro. Pero yo, por ejemplo, escucho que se va un futbolista paraguayo a Europa y le graban el 60% en algunos países, Sí, 50% en otros, 52% creo que en España, pero se recibe demasiado a cambio. O sea, claro, vos ves barrios de Inglaterra, de, no sé, de Alemania o de Francia, donde el rico le envía a su hijo a la escuela de la cuadra. Se enferma, está el hospital público de la cuadra. En el retorno, yo creo que si comparamos, nuestro impuesto es caro. Porque vos y yo pagamos impuestos. Pero si podemos, evitamos el hospital público. Si podemos, evitamos ni vos ni yo le vamos a enviar a nuestro hijo a un colegio público. Porque uno quiere lo mejor, ¿verdad? No, yo no romantizo aquello de... Tuvimos por un viceministro de Educación. ¿Te acuerdas que él decía, yo le voy a enviar a mi hijo al colegio público para Robert Cano, para que él, para vivenciar lo que es el sistema? A mí me parece muy romántico, ¿verdad? Uno si puede le va a enviar a un colegio privado. Lo que digo nomás que en comparación, viceministro, no es barato nuestro impuesto, no, a ver, por lo que recibimos a cambio, yo digo. te agregaría algo más Ah, ahí. Uno, el tema de la salud, ah, ¿verdad? Tampoco, ahora, después de no sé cuántos años, hay un sistema de salud ah, medianamente regular por la mm, pandemia, ¿verdad? Que mm, se tuvo que invertir mucho dinero a través de los préstamos. sí, Pero en realidad sí es un déficit, pero no solamente este gobierno, un no, no, problema claro, claro, no, estructural, sí, ¿verdad? Y nosotros estamos trabajando en eso, ah, Gustavo. Desde el Ministerio de Hacienda hay proyectos a través del presupuesto por resultado, después lo que es el tema de las dos leyes que están hoy en el Congreso, uno que es para mejorar las compras públicas y dos que es justamente donde se establece el servicio civil para que los funcionarios públicos puedan ganar correctamente. O sea, hace un trabajo claro, específico sí, y bueno, gana de sí, acuerdo a su responsabilidad, a su conocimiento, a su experiencia, ah, etcétera, ¿verdad? Yo creo que está en la función pública hay un problema. El funcionario estándar gana mucho, porque mm, gana más que el salario mínimo, ¿verdad? Pero los funcionarios de directores para arriba ganan poco con relación al sector privado, claro, claro. ¿verdad? Entonces, ¿Sabes dónde se vio eso? Cuando se unificó Copaco con Vox. sí, El director de acá, de Copaco versus el gerente de Vox, y era abismal la diferencia, sí, 6 sí. millones contra 30, ¿verdad? Entonces, Sí, sí. Bueno, ese es el tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los funcionarios buenos, los que están especializados, los que claro, tienen conocimiento, se van al sector sí, privado porque ganan más. sí. Entonces, tenemos que mejorar Pero a el diferencia, servicio. viceministro, nunca vas a encontrar una empresa privada que tenga un director de fotocopia No, y claro, o un director de ascensor. claro, Nunca. claro, claro. Pero eso se da, son Ah, casos muy especiales, ah. eso, Gustavo. O sea, no es la Pero generalidad son del muchos. funcionario. No son, No, 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 no. Digo nomás que eso se ah, da en un poder ah, del Estado, no, es que se da en todos los sí. ministerios, eso, ¿verdad? Y sí, hay que mejorar, o sea, Ah. eso es sin discusión luego que hay que mejorar. Y se Las está, binacionales no entran en esa discusión. no, no, porque no están dentro del presupuesto general de la nación, porque son entidades Mm. binacionales, o sea, están por fuera, son empresas del Estado, pero empresas binacionales en realidad. O sea, podemos ahorrar allí que igual el dinero no va a retornar. Y en realidad no, o sea, por más de que uno diga vamos a hacer más chicos porque no forma parte del Mm. presupuesto,
ellos generan sus ingresos propios, ¿verdad? Cuando arrancó la pandemia, mucho se habló de hecho que sacamos disposiciones, hubo una ley de emergencia, dijimos, hubo gente que dejó de cobrar parte del salario, Ya, se yo elimina. mismo dejé de cobrar Sí, yo por tres recuerdo eso, meses. recuerdo. Pues después, como que pasó el temporal y esto se normalizó. ¿No sentís que perdimos la oportunidad de achicar el Estado en la pandemia? Y esa es una decisión política, Ah, ¿verdad? Y creo que como decisión política, lo que se pensó en ese momento fue, bueno, ya estamos mal, ah, ¿verdad? Y vamos a agregarle a más gente que esté mal, mm, vamos a tratar de por lo menos, si bien hubo recortes, porque los funcionarios dejaron de cobrar remuneraciones extraordinarias, se limitó el tema de las mm, bonificaciones, ¿verdad? Que antes había. Yo creo que se trató de mejorar o en mm. este caso achicar desde el punto de vista salarial y de Sí, beneficios de los funcionarios pero no en públicos. cantidad. Sí, en cantidad, pues la mayoría no cobró Ah, más ah. remuneración No, no, pero no, extraordinaria. pero no despedir gente. No, y la idea no era luego despedir Ah, gente porque eso iba a generar mucho más problemas y aumentar la cantidad de personas que se les tenía que ayudar, porque ah, justamente se establecieron medidas económicas como el PTGO, por mm, ejemplo, y otras ayudas sociales, justamente para mitigar el impacto. Nosotros sabíamos que el impacto iba a ser muy grave y a pesar de todas las circunstancias no fue tanto como nosotros mm. estimábamos. Y eso es Claro. gracias a que se tomaron rápidas decisiones. Y una de las decisiones fue justamente que ninguna institución del Estado pueda contratar o nombrar gente, salvo las excepciones de salud y Sí, compañía, sin autorización del equipo económico nacional. Pues al así final mismo. se flexibilizó eso. O sea, No, solamente para los casos de salud pública ah, y algunos casos específicos, ¿verdad? No sé, Ministerio de Justicia, que ah, tenía el problema del tema de las cárceles, y algunos casos muy particulares, pero en general hubo un ahorro de 150 sí, millones de dólares. Esas noticias, por ejemplo, ah, Gustavo, no venden, ah. no se comentan. Y en realidad siento mucho porque en realidad se está Pero haciendo un pero gran eso es esfuerzo. culpa del esquema de comunicación del gobierno o de los medios de prensa que no ponen eso en tapa. Y yo creo que el problema es comunicacional porque yo hago una conferencia de prensa y Ah, cuento muchas cosas, ah. pero de una cosa nomás se No, agarran claro, y pero siempre va a ser bueno, la mala noticia. no, claro, pero mi papá antes decía lo bueno nunca es noticia, ¿verdad? Pero lo que yo digo nomás es que ahí el problema es comunicacional de ustedes. Porque si Sí, vos contás 10 cosas, mi capacidad de atención da para captar un claro. mensaje, No, ¿verdad? no, no. Podrías hacer 10 conferencias de prensa en vez de hacer en una, ¿verdad? Creo que ese es el Mm, problema, ¿verdad? Y creo que también tenemos que hacer mea culpa como gobierno que creo que se hizo también en su momento, ¿verdad? Se está tratando de mejorar eso. Es sí. difícil porque ya hay una predisposición. Imagínate, Gustavo, si nos ponemos un tiempo a esta parte, hoy está un poco más tranquila la gente, Mm, está un poco más, menos nerviosa mm, por el tema de las vacunas, porque hoy ya mucha gente está ah. vacunada, ya tiene inclusive su segunda dosis, pero antes de eso había cualquier cosa que vos le decías y el Estado, el No, gobierno era el claro, culpable, pero ¿verdad? claro, claro. Ni por más que le diga, mira, hicimos esto, no iban Sí, a aceptar porque había un desánimo y sí, muchos, en mi caso, por ejemplo, mi hermano falleció, ¿verdad? sí. Entonces, todos estábamos con ese estrés y esas malas noticias y sobre todo que Pero algún el problema de familiar, comunicación no es solo de la pandemia. no, Ah, claro, claro. de 50 años, de No, 100 claro, años. digo más que se Ah, agrava con la claro. pandemia. ¿Cuántos funcionarios públicos hoy tiene el Estado paraguayo? Y aproximadamente 300.000, Mm. un poco más de 300.000. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Puede funcionar con menos? ¿Falta más? No, yo creo que está bien, pero creo que el Mm, secreto es profesionalizar la sí. función pública. Eso Ah, significa que algunas personas trabajen y tengan un resultado de claro. ese trabajo. Y en Hoy relación, muchos cobran y a lo mejor no están sí, sí. haciendo un trabajo. En relación a otros países, ¿está bien? ¿Mal? Y está dentro del Ah, estándar, no es ni mucho ni no es poco, ah, es término medio. ujú. Em, a veces decimos hay que reducir la cantidad de funcionarios públicos, pero se da una cuestión que es tan complicada. Vos te vas a un ministerio, no, no sé hoy porque la verdad que hace mucho no, ya prácticamente no recorro, no hago gestiones, ¿verdad? Por una cuestión por la pandemia, ¿verdad? Pero antes vos veías que vos llegabas a una institución y estaba uno para mirarte al entrar, otro para decirte hola, otro para indicarte hacia dónde era, otro para recibir tu documento, otro para agarrar y le pasa al otro que es Celia. 6 personas que podían hacer, con tareas que podía hacer una persona. Pero a la inversa, la vez pasada tuvimos el problema del incendio de los parques nacionales. Tenemos 83 guardaparques y necesitamos 5.000. Entonces vos te das cuenta que acá sobra, pero acá falta.
Si la decisión política es no echar gente, porque eso te va a suponer un problema social, porque van a pasar a engrosar la lista de desempleados, y también al partido de gobierno le va a suponer perder voto, porque esa es la realidad. No se puede reorientar el recurso humano, decirle, no te queremos echar, pero te necesitamos acá. No puede el Estado asumir ese tipo Yo creo que de... es una política muy sana Ah, eso que estás mencionando y creo que en algún momento se va a tener que hacer, ah, ¿verdad? Porque yo te cuento, hoy nosotros necesitamos gente ah. en Hacienda, pero no podemos, estamos viendo de otros lugares para comisionar, etcétera, ¿verdad? Porque como se limitó eso, se suspendió el tema de concursos y de nombramiento, entonces lógicamente necesitamos gente, tenemos que mantener recursos humanos porque muchos se están jubilando. Claro. Entonces, hoy tenemos esa limitación. Entonces, estamos buscando gente y estamos haciendo concursos inclusive a nivel institucional, ¿verdad? Pero sí, yo creo que sí, en algún momento se va a tener que discutir eso y ver dónde sobra de tal manera a poder ser más eficiente. Esa palabra creo que es la eficiencia, pues es conseguir el resultado en el menor tiempo y con los menores recursos, ya sea recursos en general, Claro. recursos financieros, recursos humanos, etcétera. Entonces, tenemos que ser más eficientes en la función pública. Vamos a hacer una pausa, la primera de esta noche. Después de la pausa te quiero preguntar qué opinas del proyecto de presupuesto que hace más de una semana el Ejecutivo le entregó al Parlamento. Si están bien los números, si está por debajo del año anterior, si... Y por eso todo lo que siempre me preocupa. El Ejecutivo lleva un proyecto de presupuesto y se asume que como si vas a jugar en equipo tienen que estar todos en coincidencia. Pero después se va un ministro acá, un ministro allá a pedir levantar esos números. ¿Eso se va a evitar esta vez? Ya hubo una reunión en Ah, Palacio sobre eso y se bajó línea ah. muy claramente, ¿Y ¿verdad? cuál es la instrucción? Y la instrucción es que cualquier pedido de aumento sea a través de Hacienda, No por separado. no por separado. Vamos a hacer una pausa, después vamos a hablar de eso. Pausa, así estamos de vuelta. Estamos de vuelta en nuestro segundo bloque de esta noche. El presupuesto público, viceministro, se financia con dos corrientes de ingresos. Una es tributos y el tema de aduanas, ¿verdad? Sí, ingresos tributarios Sí, está lo que corresponde a aduana, sí. servicio exterior o todo lo que es Ah, comercio exterior y ingresos tributarios, tributación ah, propiamente. sí. Y en proporción, medio miti-miti, ¿verdad? No, 60% recauda tributación y Sí. 40% aduana. Ah. O sea, ustedes son los que hacen el trabajo de recaudar. Nosotros recaudamos más. Eh, Antes, aduana recaudaba más, pero después con las reformas tributarias que se hicieron en estos años y más con la ley 6.380 del 2020, tributación es la que más recauda. ¿Y no les molesta cómo se gasta a veces? Sí. No, ese es un tema que Ah, siempre se discute, ¿verdad? Eso es en equipo económico y sí. también a nivel del Ministerio de Hacienda. Y se están tratando de hacer esas mejoras, pero también hay que tener un acuerdo político de aprobar las leyes de los cambios estructurales de tal manera que se pueda gastar mejor. Pues si a vos te preguntan, ¿se gasta mejor hoy el Se dinero gasta público? mejor. Imagínate que nosotros en el 2002, Mm, yo era funcionario del Tesoro Público y nos encargábamos justamente de pagar las cuentas. 90 guaraníes de cada 100 que mm, se recaudaba de impuestos se mm, iba a salarios. ¿Y hoy? Hoy es 73. O sea, mejoró Mejoró, mejoró bastante. unos cuantos. Entonces, eso es un logro también de la política pública que a partir del 2003 se comenzó a implementar, porque hubo muchos cambios. Imagínate que en el 2003 el impuesto a la renta era el 30%. Se redujo de 30 a 10% la renta. Sí. Hubo lo que se llama técnicamente una política fiscal expansiva. O sea, se redujo el impuesto y de esa forma se recaudó 3 veces más en ese momento. Hoy, de esa época a esta altura, estamos recaudando 7 veces más. Mira, Pero es porque se llama el también, comparativo. claro, Mm, también tenemos más de 1.300.000 contribuyentes hoy. eh, se disminuyó algunos niveles de deducibilidad para las empresas, ujú, no para las personas. El IVA no hubo ningún cambio, ¿verdad? Eso también aclarando lo que mm, pasó hace semanas. Y también se hizo que 3 sectores paguen más impuestos. ¿Quiénes son esos 3 sectores? Socios, dueños y accionistas de ujú. empresas. Sector agrícola y pecuario propiamente y los agroexportadores. Estos 3 sectores hoy, con esta reforma tributaria, están pagando más. ¿Cuánto más? Y
mínimamente 8% más. Más. ¿Por qué? Porque en el IU, que es el impuesto a los dividendos y utilidades, no pagaban el sector agrícola y pecuario. El impuesto, ¿cómo que se llama? El resimple. Es re simple. ¿Funcionó? Está funcionando. Ah, Tenemos mucha gente que se está inscribiendo y se está mm, formalizando. El resimple no paga IVA. mm. Imagínate que no paga IVA, no tiene que estar declarando mensualmente. Y si Paga este, un un montito monto fijo. fijo, pero todavía este año Eh, no. Ponerle que vos te inscribas ah, ahora, a partir del año que viene de enero vas a empezar a pagar de acuerdo a lo que vos sí. vendas. Vos te escribís ahora, te formalizás y ponerle que vendas de ahora que estamos en septiembre a fin de año, vendas por 40 millones de guaraníes en Sí, total. Entonces el año que viene pagas 40.000 guaraníes mensuales fijo. No tenés que llevar contabilidad, no tenés que nada. juntar ninguna factura, no hay el problema de Claro, deducibilidad, es sí. deducir cuál Claro, cuál tema sí, del cuál IVA, no, cuál. exactamente. ¿Por qué? Porque no paga los IVA, ¿verdad? Entonces es ¿Y hoy un... cuántos ya se inscribieron en ese formato? Y hoy tenemos aproximadamente más de 100.000, Más de 100.000. más de 100.000, ¿verdad? Realmente es muy bueno, ¿verdad? El régimen y bueno, pretendemos ya que haya mayor Mm. cantidad. Si hay que hacer un balance de cuánta gente hoy está fuera del sistema tributario, o sea, gente que hoy no aporta. Es Hay un número, sí, te voy a dar el dato exacto porque no quiero mentirte, ¿verdad? El re simple tenemos 387.000. miramos, Sí, re simple. En el simple tenemos 368 ahí ya mil, tenemos 700.000 personas. ¿verdad? Y en el régimen general del IRE tenemos 184.000, ¿verdad? Ahí es todo lo que es el IRE. Está el IRE general, el IRE simple y el más bajo, el IRE re simple. Bueno, me decías cuánta cantidad de gente No tributa. no tributa. Imagínate que nosotros ahora, entre personas físicas y personas jurídicas, empresas y personas, estamos 1.340.000 personas inscriptas. Pero según el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, Nacional de Estadística, tenemos 3.500.000 personas económicamente pero activas. entonces, Personas ajá, físicas económicamente activas. O sea, en realidad hay mucho todavía ajá, que... Nosotros tenemos una estimación de que de cada 10 personas, 4 nomás emiten factura. O sea, ajá, 60% de informalidad ahí. ajá. Y bueno, ese, Informalidad es evasión. claro, informalidad es no estar Ajá, inscripto, no, ¿verdad? Aparte de la informalidad ajá, también es que no emitir la factura por más que estés inscripto. claro, ajá, Ese es el desafío más grande que estamos teniendo y estamos luchando. Imagínate cuando nosotros iniciamos el gobierno teníamos 800.000 contribuyentes nomás. Hoy tenemos casi el doble, 1.000.000, casi 400.000 ya ahora en 3 años. en 3 años. Nos ayudó mucho la ayuda económica que tuvo, porque ahora le catastramos a todas Claro. esas personas que no estaban registrados ni en IPS, ni tampoco le aportaban al fisco. Entonces, Y en realidad es muy interesante todo este trabajo que estamos haciendo. cumplió su función, PTO. Cumplió, se mitigó el Ajá, impacto. ajá. Imagínate que nuestra recuperación es mucho más rápida de la que nosotros habíamos estimado. Y eso es gracias Mm. justamente a que se hicieron bien los deberes. Y la historia después va a juzgar, en el área económica Sí. por lo menos, después va a juzgar qué hicimos bien y qué hicimos mal. Porque siempre hay crítica y nunca le vamos a dar el gusto a la Pero gente. si a vos te preguntamos, ¿qué crees que Hacienda hizo mal? ¿Pudo haber hecho mejor? ¿Qué pudimos haber hecho mejor y comunicar mejor? Mm. Y sobre todo formalizar más temprano. O sea, nosotros la formalización ya iniciamos con la reforma tributaria, pero apuramos con la pandemia. ¿Por qué? Porque dijimos, nosotros le vamos a dar plata a gente que nos está aportando, Claro. ¿verdad? Ah, Esa gente aporta solamente si consume mm. en un lugar donde emite factura. Pero Claro. qué pasa si va a consumir en un lugar que no emite factura? Y Sí. bueno, No. la economía va a funcionar, pero en negro, ¿verdad? O sea, no va a haber retorno al Estado y el Estado tampoco no va a poder hacer Mm. frente a todas esas necesidades que uno quiere. Porque nosotros partamos una base, todos queremos tener educación, salud y seguridad mejor, Sí. una mejor Mm. salud y una mejor seguridad y una mejor, en general, educación. Sí. Creo que ahí está El el secreto. secreto, Ujú. mejorar la educación. Te pregunté cuántos paraguayos no tributan. Ahora te voy a preguntar cuántas empresas hoy están investigadas por la SEC porque evaden impuestos. Y nosotros presentamos 350 denuncias Mm. desde que yo asumí como Presentamos fiscalía. fiscalía, Ah, ¿verdad? Que es evasión de impuestos que presentamos y bueno, son 350 empresas, entre comillas, entre personas físicas y personas jurídicas, ¿verdad?
Y estamos por lanzar esto es ¿cómo se dice? Una primicia. Una primicia, Ah. cuando estamos por lanzar nuestro facturación 2, nuestro operativo facturación 2. Todavía se ve sobre Palma, paradójicamente, a metros de Hacienda, gente que vende artículos de contrabando, No solamente ahí, cosas de clorina. No, pero ahí pues es muy gráfico porque vos decís, acá está el organismo, no es ni el organismo de control, pero el organismo de formalización y acá vos tenés un aceite argentino. sí, es un problema eso, y eso se tiene que luchar se está haciendo un gran trabajo de parte del ministro Fuster en lo que es la contención al Ah, contrabando en la frontera, ¿verdad? ah, Pero es un problema ah. muy, muy Pues yo grave. veo que a veces celebran, no sé, incautación de 20 cajas de tomate, ¿verdad? Y Vox Populi es viceministro, que hay muchos supermercados donde yo hasta me animaría a decir que ellos la mitad compran otro y la mitad compran, no sé, Clorinda, ¿verdad? Porque Ya te voy a contar por los precios te voy a luego contar jamás podrían competir con esos precios. no voy a decir el nombre, ¿verdad? Ah, No voy a decir el nombre porque no lo puedo decir, sí. pero te voy a contar un caso. En el caso de facturación 1, detectamos una empresa, un supermercado reconocido, ¿verdad? Donde vimos que el que le proveía Ah, de productos frutícolas era un señor que le tenía inscrito a su hija, ah, que es odontóloga, ¿verdad? Y ah, nosotros cuando lo entrevistamos decía, no, eso se encarga mi papá. No, yo nunca le vendí a ese supermercado, ah. ¿verdad? Y después comenzamos a investigar, ¿verdad? Y nos dimos cuenta, nuestros indicios, o sea, todo el Todo indicio apuntado. apuntaba a que todo era de contrabando. Porque hay dos productos es lo Ah, que más vendía el señor. Productos fruto hortícola ah, y azúcar, ah. Y ¿verdad? claro. Entonces, evidentemente, ahí, y después al final, lógicamente, la empresa dijo, no, yo pagué esto, lo otro, ¿verdad? Pero estamos hablando de Claro, supermercados grande. grandes, o Ah. ¿Y sea, qué se hace en esos casos? Con y, el supermercado, digo. y se hace la denuncia, Ah, ¿verdad? Y después en la fiscalía se debe ir a defender, entre ah. comillas, ¿verdad? Pero Entonces, hubo sí algunos casos en donde la investigación hizo que la bomba explote de manera simultánea en muchos otros ámbitos. gracias a ese operativo Facturación 1 Ah, que hicimos en agosto del 2020, donde justamente cumplió un año, donde hoy están más de 75 personas imputadas, y donde ya recuperamos más de 8 millones de dólares mira vos. de impuestos por ese operativo, Mm, ¿verdad? Y sigue porque hay casos que claro. todavía estamos dentro del sumario, etcétera. Pero fue un caso muy importante y desbaratamos una red de empresas falsas, de ventas de facturas falsas, ventas de facturas clonadas, ¿verdad? Hoy todavía se puede escuchar que un contador o una contadora te consiga nomás factura para Hay, calzar. hay mucho en el interior del país, hay eso, Hay. y estamos detrás de todos ellos y vamos a caerle con todo. Y en el caso de aquellos futbolistas que al final no era el jugador, era la contadora y se tuvo que hacer el tema de la clave diferenciada, Bueno, ¿se mejoró eso? se mejoró, eso ayudó mucho y ese caso declaré también Ah, en ese caso en la fiscalía era un y jugador de cero, creo. sí, dos jugadores de cerro, Ah, ¿verdad? Y en ese caso ya se le imputó y se acusó. Entiendo que hubo acusación contra la contadora. contra la Ah, contadora. ¿y a qué se expone una contadora así? Y bueno, hay que ver el delito que la fiscalía en este caso le imputa, ¿verdad? Lesión de confianza y bueno, hay que ver, no recuerdo cuál fue el caso. Producción de documento no auténtico a lo mejor, ¿verdad? Porque en este caso lo que sucedía es supuestamente, Sí. según lo que la denuncia, los jugadores le pagaban, pero la contadora no pagaba al Mm. fisco, sino que se quedaba y pagaba muy poco, ¿verdad? Después cuando descubrió, ahí recién regularizó Ah, todo, pero ya cometió la, la irregularidad. pero complicado, porque en ese caso quedó en evidencia que a veces el contribuyente termina siendo responsable Así mismo, así mismo. de esa acción, ¿verdad? Sí, ahora hay que también tener en cuenta que con todo lo que estamos haciendo ahora, con el sistema, con el Big Mm. Data, con nuestros Business Intelligence y todo la tecnología que estamos invirtiendo en tributación, va a ser mucho más difícil. Por eso que se generó todo Ah. este problema El Big Data, el lo que tanto se comentó de las redes en las redes sociales. sociales, ¿verdad? Ah, Y cada tiempo la tributación está ahí es polémica ah. o genera polémica. ¿Por qué? Como vos dijiste al principio del programa, no da gusto para No, no da impuestos, gusto. ¿verdad? Y bueno, nuestro trabajo es No tener da que... gusto luego pagar impuestos. Sí, Y más todavía no da gusto cuando uno ve que
viaje en primera clase de las autoridades, uno ve exceso de combustible, secretarias VIP, bueno. Hoy por lo menos hay un mayor control, Sí. entonces eso Se hace mejoró que... eso. hay que ser justo. Se mejoró Y eso. también se mejoró en el siguiente aspecto. Pues yo sé que hay gente que dice, Oscar González, es pírrica la condena, una vergüenza. Pues sabes que, viceministro, el hecho de que los hermanos González Dar, ¿verdad? Primero Oscar y después Ramón, con sus respectivos hijos, creo que tuvieron casi un año preso cada uno, por 6 separado. meses. Uno 6 meses y el otro 10 parece. No sé, Eh. pero 6 meses creo que es lo máximo que puede estar Vos con sabés que prisión en preventiva. comparación a lo que ellos se hubieran imaginado, es un logro. Antes era impensable. O sea, Oscar González Dar no se habrá imaginado nunca que él podía Vos sabés terminar, que te voy a contar una siquiera anécdota. investigado, ¿verdad? Te voy a contar una anécdota. Pasar Navidad. Yo pasamos en casa, ¿verdad? Nunca, Cada uno en su nunca, casa. nunca Ellos conté. pasaban en cárcel. Nunca conté esta anécdota, pero te voy a contar ya que estamos hablando. Nosotros estábamos reunidos con Ramón, Eh, ¿verdad? Y yo le digo, mira, tenés que pagar el impuesto. Y eh, me dice, no, esto yo me voy a ir a la corte, o sea, iba a eh, chicanear y eh. iba a irse hasta porque normalmente siempre se hace eso, 10 años, litiga y etcétera. Y yo le dije, mira, no es más como antes, o sea, esto es una cuestión política, me dijo, Claro. no, ¿qué cuestión política? Esto es una cuestión, Eh, nunca pagaste impuestos, ¿verdad? Y él me dijo, yo no voy a pisar la cárcel. Te dijo. Sí, yo no voy a pisar la cárcel, ¿verdad? Ramón González Dar. Sí, me dijo, esto es una cuestión política. Y yo le digo, no, es una cuestión política. Este es el Estado paraguayo el que te está demandando. Le Eh, digo. No es que, no es Marito, no No el no es el Congreso. Congreso, no es alguien en Sí. particular. O sea, cuando vos no cumplís con el eh, Estado, ¿verdad? Lo que pasa es que antes nos hacían nomás los Claro. controles. Ahora estamos teniendo la fuerza y sobre todo el apoyo para poder hacerlo. Porque no es fácil. Me tocó también muchos casos difíciles donde hubo presión y todo eso, Y pero llaman los... sí, siempre, Mm. siempre, ¿Y qué le siempre. dijiste a Ramón González cuando te dijo no me voy a ir a la cárcel? Y le dije, no, es la información que yo Ah, manejo, le ah, dije, ¿verdad? Y el día que el fiscal me llama a contar qué van a hacer, porque me pidió gente de tributación que vaya también al allanamiento ah, para la detención, yo no le conté a nadie. ah. No le conté a nadie Ni al presidente de la República. a nadie, no, porque no es una cuestión luego Que vos tengas que que yo tengo informar. que informar, ¿verdad? Ah, Porque es una cuestión judicial. Sí. O sea, y yo tengo también un deber como funcionario público en el cargo en el cual estoy, ¿verdad? El secreto de las actuaciones, Ah. ¿verdad? Entonces, en ese momento, ¿verdad? Yo cuando veo que ya está, y las fotos, y las grabaciones, Ah. y realmente uno dice, bueno, algo estamos Ah. avanzando, algo se está haciendo. Porque nunca ¿Y íbamos a vos estuviste en imaginar su que... casa el día? No, yo no me fui, Ah, pero mi gente, mi ah. equipo de... Pero contaron que estaba muy sorprendido. Sí, sí, Ah, sí, él no se esperaba. Él estaba muy confiado de que iba a solucionar su ah. problema y que era una persecución política, eso es lo que siempre argumentaba. Pero al final el señor entendió y bueno, al final pagó, ¿verdad? ¿Cuánto pagó el...? No te puedo decir el monto, pero un Ah, monto muy millonario, millones de dólares. ah. Pero pagó en proporción a lo que evadió. Eso es un buen punto, Gustavo, porque mucha gente dice, no, y no, es tantos Ah, millones ah, más. Pero espera un ratito, a él se le está procesando por 2 delitos. ah. Uno que es usura y otro que es, en este caso, lavado de activos. Sí. Entonces, por hechos ilícitos vos no pagás impuestos. Vos pagás impuestos por hechos Ah, lícitos. Entonces, sobre lo lícito, ah, vos pagás el impuesto. ah. Pero sobre lo ilícito, Y si no vas vivía a en lo poder pagar. ilícito, es muy poco lo que tenés que pagar. Claro, no, Ah, puede ser muchísimo lo ilícito que te generó, ah, pero eso quiere decir que vos le vas a ah. blanquear, pues, ¿entendés? Si paga impuestos sobre algo ilícito. Y no se puede hacer. Ah. Y eso muchas veces algunos colegas tuyos confunden. Porque me llaman y dicen, ¿y no le investigaste a fulanito que dice que le dio coima? Ah. O Pero no sea, se pero paga yo no soy porque Todavía no hay un investigo. impuesto a la coima, ¿verdad? Exactamente, no hay pues un impuesto, exactamente, ¿verdad? Entonces, hay que separar las cosas. Una cosa es... Tendríamos que hacer una reforma tributaria que se pague impuesto por la coima. Vamos a No, recabar sino que le vamos a No, formalizar la coima, sí. En el ¿verdad? full se puede lavar todavía dinero. Sí, claro, o sea, hay hoy más controles, ¿verdad? Pero todavía. Pero sí, como en las ONG, ¿verdad? Nosotros estuvimos ahora con la evaluación que recién en enero vamos a tener, bueno, en un mes más o menos vamos a tener el informe preliminar y después el año que viene vamos a tener que defender en Buenos Aires, como Paraguay, la calificación, ¿verdad? O sea, la evaluación de Gafilat y vamos a Sí. ver si lo pasamos. Vamos a pasar el examen. Y yo
me reservo, o sea, yo creo que hay que ser prudente, ¿verdad? Pero se hizo muchos No, cambios. a mí lo que sí medio me preocupa es que veo medios de comunicación, o sea, hay que hablar siempre de periodistas, porque vos podés trabajar donde trabajes, finalmente la opinión es tuya, ¿verdad? Aunque sea repetición de lo que te digan o de lo que la opinión es personal. Yo veo, escucho, leo, veo periodistas, escucho actores políticos, parece que están demasiado pendientes de que no pasemos el examen. Como haciendo fuerza de que Gafilán nos caiga con todo, ¿verdad? Cuando que eso significa no tener en cuenta el impacto que puede tener para nuestra economía. Sí, y vos sabés que el impacto que va a tener en nuestra economía, vos sabés qué resultado No, podemos no tengo tener. ni idea. Uno, que nos va a costar más caro traer cosas de otros países. Dos, que tu visa a lo mejor no vas a poder ingresar en Ah, algún ah, país. Tres, nuestra calificación de riesgo, menos inversión en el Paraguay. O sea, todo eso ah, afecta, entrar en la lista gris, ¿verdad? Cualquiera, si vos sos empresario y vos querés, no sé, comerciar con otro país, ah. una empresa extranjera, te va a salir más caro. Ese es el problema de estar en la lista gris. Por eso que tenemos que hacer todo el esfuerzo como país, pero no es solamente gobierno, porque acá, ¿sabes qué es lo que pasa? Se confunden. Creen que le están atacando al gobierno, y el gobierno no es el que hace la evaluación, Ah, el país hace la claro, evaluación. Entonces, esa mirada integral es la que se tiene que tener para poder ser objetivos. Porque entiendo también algunos, entre mismos legisladores se discutían, claro, ¿verdad? no, Porque uno totalmente. decía, no, yo soy técnica y tengo que hacer bien, tengo que opinar correctamente. Y otro decía, no, hay que decir, nadie lo dice que estamos bien. Claro. Ahora, que Pero hubo vos, pues, avances, hubo muchos si vos sos avances, el papá, sabés que tu hijo no se preparó para el examen, igual rezaba que pase, ¿verdad? No vas a querer que claro. se aplace. Bueno, pero por lo menos pero se Ah, hicieron los cambios, las mejoras, un gran esfuerzo del equipo de CEPRELAC sí. encabezado por el ministro Arrey, ¿verdad? Y todas las instituciones, Ah, Banco Central, mismo Hacienda. Imagínate, y nosotros aprobamos tres leyes. Uno, la evasión es un delito precedente del lavado de activos a partir del 2019. pero no precedente, Sí, o sea, está vinculado, pero no consecuente. es Porque es lo que vinculado. cuestionaron también con González Dar. ¿Acaso si evade no lava? En ese momento todavía no estaba Ah, vigente eso. ah. Ah, en ese momento. En ese Claro, momento no es todavía no estaba vigente. retroactivo. No es Ah, retroactivo. Ese es el primer lugar. En segundo lugar, aprobamos una convención multilateral donde 140 países podemos intercambiar sí. información tributaria. Y en tercer lugar, levantamos el secreto bancario. Ah, Hoy tributación puede acceder a una cuenta bancaria directamente, sin necesidad de un fiscal. Antes no lo podíamos hacer, ¿verdad? Antes retaseaban información, no, ese secreto bancario no se puede saber, ¿verdad? Hoy ya tiene acceso. Y también se levantó el secreto profesional. Antes, la ley 6657 establece que un abogado, si conoce un tema tributario, tiene que declarar y está obligado a sí. declarar. Y eso antes Ah. no se podía hacer, ¿verdad? O sea, no se puede amparar en el secreto profesional. Hoy ya no, con la nueva ley. Bueno, vamos a otra pausa. Sí, Después de la claro. pausa vamos a seguir hablando un poco de... Te quiero preguntar, esto antes de la pausa, cortito nomás. Ya regularizaron el tema de que con la entrada en vigencia hace un par de años el cambio, el IRP y compañía, hubo parlamentarios que se hicieron en bota, Sí, se hicieron los desentendidos, el entejú, se le inscribió de oficio a todos, a todos. a los que no estaban inscritos, y Ah. se le multó. ¿Y cuántos no estaban inscritos? Y no me acuerdo el dato Pero eran muchos. exacto. Y eran Ah. por lo menos 9 más o menos ¿Y eran. y se les multó cuánto? Y 1.500.000 guaraníes cada uno, solamente por no inscribirse. Ah. Después se le liquidó el tema de los impuestos. Y se les cobró. Y se les cobró el impuesto que no pagaron. Ujú. Vamos a hacer la pausa. Segunda pausa, ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta en nuestro último bloque de esta noche. Nos quedan poquitos minutos, viceministro. Es tan apasionante la charla sobre tributación, ¿verdad? Te iba a preguntar, hoy ya Y cote efectivamente... que nos mostramos las láminas que No, trajimos. teníamos un montón de láminas. Sí. No, pero está bien. Voy a quedar en deuda contigo. Claro, porque las láminas siempre ayudan a comparar Sí, números. sí, Queríamos sí. hablar también de cómo evolucionó un poco la política Sí. tributaria. Eso hay que reconocer, viceministro. A pesar de los vaivenes de la política, creo que nos volvimos previsibles en tema tributario. No solamente en el tema Ah, tributario, creo que en la claro, política económica. fiscal en general, Sí, porque la política fiscal, Gustavo, no es solamente el tema tributario. La política fiscal es ingresos, sí, el financiamiento y los gastos. claro. Y los gastos tenemos que seguir En la mejorando, ¿verdad? pandemia nos salimos un poquito del camino, pero... Exactamente. Y también tenemos una regla de oro. Mm, Los préstamos solo sirven para gastar en activos, o sea, mm, en gasto de capital, sí, no para gastos corrientes. claro.
no para pagar salario. Ah. Nos salimos un poco de eso en la Pero en, pandemia. pero en aquel primer gran crédito, el presidente un día hace su informe de ello y él dice, usamos para pagar Salario, préstamos, sí. y usamos para pagar salario de personal de blanco. Sí, sí, Se usó poquito. se usó Ah, por primera vez en la ah, historia, se usó eso. Porque la ley de administración financiera del año 99, y ahí se estableció un blindaje sí. de que no se puede Mm. usar para, no, vos no puedes prestar para pagar el salario, ¿verdad? Pero en general la clase política respeta la política fiscal. Respeta el trabajo del Ministerio de Ah, Hacienda, del Banco Central, y creo que mantener esa línea ah, nos ayudó a mejorar como país, porque si se ah. politizaba esas instituciones, yo creo que sí íbamos a tener un Pero grave de problema. repente sale, por ejemplo, no quiero sectorizar, pongo un ejemplo. Sale el Frente Basú y te dice, queriendo retocar algunos índices de tributo y compañía. No, hay sectores de Como un discurso. claro, que tienen su línea que dice que tienen que pagar más aquellos que tienen más, Ah, ¿verdad? Y se respeta, ¿verdad? Es una forma, pero nosotros también tenemos que analizar nuestro país es mediterráneo. Si queremos ser competitivos, tenemos que atraer inversiones de otra forma, ¿no? No vamos a poder competir igualmente no con... estamos en igualdad de condiciones. Exactamente, entonces, Ahí también entró un poco el debate de el impuesto a, ¿cómo se le llama? ¿Impuesto a la fortuna? impuesto a las grandes A las fortunas grandes se fortunas. quiso Que implementar. algunos países lo implementaron, Sí, pero o sea, yo estoy en total desacuerdo porque creo que le damos mucho el condimento ideológico cuando discutimos ese tipo de reformas tributarias. Y a mí me gustaría igualar para arriba. O sea, yo veo, no sé, acá, decidimos acá, encontrarnos acá para grabar y vos tenés una camioneta más linda que la mía y yo quiero tener como la tuya. No quiero que vos tengas una más fea. claro, Creo que hay que igualar para arriba, ¿verdad? exactamente. Acá lo que tenemos que sacar es esa lucha de Ah, clases, donde el que tiene más sí, se enriqueció sí. ilícitamente. Acá el que trabaja Que y hay produce, casos, hay pero no casos, es la pero no es generalidad. en la Mm, generalidad. Acá el que gana y el que mm, produce y el que le da trabajo a la gente, y bueno, tiene que tener posibilidades de poder crecer, ¿verdad? Nosotros corregimos la inequidad que había. Había una inequidad, pero corregimos esa inequidad y por eso decíamos que cuáles son los sectores mm, que pagan más. Ahora, a donde yo quiero ir es de que em, la, ¿cómo se dice? Las estadísticas demuestran que un aumento de impuestos en realidad no mejora. no Mm, mejora. Uno, el pago, mm, o sea, la eficiencia del cobro. El cobro, nosotros le llamamos cobro voluntario, ah, ¿verdad? Pero sin embargo, una tasa baja es como que te alienta. Ahora, el desafío que vuelvo a decir es el tema de la calidad del gasto, ¿verdad? Pero lo que me toca a mí dentro de la institución y tenemos un equipo muy bueno es justamente tratar de ser más eficientes en cobrar los impuestos justos, ni más ni menos. Y en eso creo que estamos haciendo un esfuerzo y un gran trabajo. Yo no recuerdo que, imagínate que hasta los camioneros me sí, metieron claro. en el trabajo, ¿verdad? Ese fue un tema. ¿Verdad? O sea, eso es porque tenemos, uno, confiabilidad, o sea, hay confianza en la Ah, institución, hay institucionalidad, entonces eso no es porque está Oscar Orugué, sí, el primer semestre del año, ¿cómo cerramos en materia de tributo? y nosotros cerramos el primer semestre con 35% arriba, Arriba del primer de semestre 2020. del 2020. ¿Y del 2019? El 2019 un 14, O sea, igual 14%, es un aumento. igual un Pero el aumento. 2019, el año previo a la pandemia, no fue tampoco un buen año. No fue un año Ah, bueno. Pero si nos comparamos con el 2018 también mm. estamos arriba. Te quiero preguntar, viceministro, ¿tenés alguna idea de cómo vamos a financiar la posibilidad de mantener lo que se creció en logística sanitaria? Sí. Porque si no tenemos que echar personal de blanco, tenemos que, no sé, sacar camas, tenemos que cerrar Por eso que estamos unidades. haciendo más controles en el ámbito tributario, Sí, por eso utilizamos la tecnología de tal manera que se pague correctamente. Estamos luchando contra la evasión, ¿verdad? Entonces, acá lo que tenemos que hacer es dos cosas. Uno, hacer que todos se formalicen sí. y que pueden pagar lo que corresponda. Y en segundo lugar, luchar contra la gente que deja de pagar. Sí. Y nos da gusto pagar, pero es lo No, que tenemos que hacer y es lo claro, que nos toca a nosotros. No claro. es un trabajo fácil y no es un trabajo popular que digamos. Una hora es muchísimo para hablar de un tema, pero es poquísimo para la tributación. Va Sí. a quedar una segunda parte, si eso, ¿eh? Gracias, gracias por la invitación, Gustavo. Gracias por venir. Vamos a Saludos seguir también a hablando. todos. Vamos a seguir Y hablando. quedaron acá las láminas, ¿verdad? Sí, Que vamos a por hablar en sobre algún momento. todo vamos a mirar un poco los comparativos en otra ocasión. Gracias, Gracias, Sergio. gracias. Bueno, nos vamos nosotros con esto. Retornamos el próximo martes para otra emisión de Gustavo Arca la entrevista. Que pasen bien.